¿Todos? ¿Ya? ¿Los listos así? Sí. ¿Están listos los equipos para comenzar? Bienvenidos a esta ronda del primer concurso nacional de debate sobre derechos humanos. El dilema que debatiremos el día de hoy es si es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo. Los equipos que concursan el día de hoy es el equipo a favor, el 357, formado por Fernando Gustavo Ruz Dueñas y Ricardo Juanes Laviada. El equipo en contra es el equipo 221, conformado por Jesús Manuel Durón Morales y Alan Adrián Moreno Rico. Los auxilia Jaime Cantón Roth. Los jueces que nos acompañan el día de hoy son el licenciado Federico Alberto Garza Ramos, la licenciada Yolanda Cortés Jiménez y el licenciado Alberto Campos Oliva. Le pido a la audiencia, por favor, que apague sus celulares o los ponga en modo de vibración para evitar distracciones a los equipos. De igual manera, les recuerdo que no pueden tomar fotografías, videos o audios en ningún momento, así como utilizar aparatos electrónicos dentro de esta sala. Sin más, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Honorables jueces, ilustre equipo contrario, público que hoy nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Gustavo Ruz Dueñas. Junto con Ricardo Juanes Laviada demostraremos que la arraigo, tal como se encuentra establecido en el artículo 16 constitucional, es una figura válida para limitar la libertad personal. Y para entender el arraigo, primeramente debemos de entender la realidad mexicana. Una realidad en donde tan solo en el año 2013, por delitos relacionados con la delincuencia organizada, murieron más de 10,000 personas. Es decir, más del 60% de los homicidios dolosos cometidos ese año en el país. Una realidad en la cual la delincuencia organizada ha trascendido más allá del mero comercio de estupefacientes, produciendo más del 85% de los 2.1 billones de dólares que produce al año a través de la comisión de los delitos más sensibles para la sociedad mexicana, como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas. Y ante esta realidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su informe Derechos Humanos y Terrorismo que es posible tomar medidas especiales para limitar la libertad personal, pudiendo variar el tiempo, el modo y los mecanismos de supervisión de una detención, tal como sucede con el arraigo. De igual manera, el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, pues de distintos tratados internacionales y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desprende que es posible limitar la libertad personal previo sentencia condenatoria cuando se busque salvaguardar un procedimiento penal. Y sí, el arraigo restringe derechos. Toda medida cautelar lo hace, mas no viola derechos. Pues es un mecanismo que, atendiendo un debido control de convencionalidad, respeta las garantías del debido proceso y cumple con los requisitos mínimos establecidos internacionalmente para restringir un derecho. En este caso, el derecho a la libertad personal. El equipo contrario intentará aducir que el arraigo viola el principio de presunción de inocencia, mas de la amplia gama de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jamás se ha dicho que no pueda limitarse el derecho a la libertad personal previo a una sentencia condenatoria. Y por el contrario, sí se ha establecido que es posible hacerlo cuando se persigan fines como los que persigue el arraigo. Honorables jueces, no podemos cegarnos y a través de argumentos simplistas decir que cualquier medida que restrinja la libertad personal es violatoria de derechos humanos. En palabras de Robert Alexis, el derecho es ponderación. En el arraigo debemos de ponderar el derecho que tienen las víctimas a acceder a la justicia, así como a que se respete también su integridad personal. De igual manera debemos de ponderar las obligaciones que tienen los estados, en este caso el Estado mexicano, de salvaguardar la seguridad de todos sus ciudadanos. Decir que el arraigo es una figura que per se viola derechos humanos, porque en su aplicación podrían ocurrir violaciones a los mismos, será lo mismo que tildar de inválido cualquier procedimiento civil, porque en su aplicación el juez viole las garantías del debido proceso. Por lo que no es el arraigo la figura que resulta inválida, sino son nuestras autoridades, cuando no aplican un debido control de convencionalidad y se extralimitan en su función.
porque violaciones a los derechos humanos podrían ocurrir en cualquier ámbito de la impartición de justicia en México, no solo en el arraigo ni por el arraigo. Por lo que en lugar de tildar de inválida esta figura, lo que debemos de hacer es fomentar el respeto a los derechos humanos entre nuestras autoridades, entre nuestras fiscalías y ministerios públicos, para que así el arraigo se continúe consolidando como la figura válida e idónea para combatir a la delincuencia organizada. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Muchas gracias. Jesús Durán a la voz. Uno de los grandes temas de innegable reconocimiento y aceptación lo constituyen los derechos humanos, cuya protección, consecución y respeto es responsabilidad intrínseca del Estado mexicano, no solo para con sus gobernados, sino también para la comunidad internacional, ante la cual se ha comprometido a través de la firma y ratificación de diversos tratados internacionales en la materia. Es evidente, compañero, que nuestro país padece el terrible flagelo de la inseguridad pública, que vulnera nuestra paz, nuestra tranquilidad y de cierta forma limita nuestras libertades. Es por ello que las autoridades nacionales, como bien mencionaste, en conjunto con jueces federales, han implementado medidas para tratar de refrenar el problema de inseguridad pública. No todas las cuales han sido tan eficaces como se hubiera esperado. Por el contrario, han producido mayores lesiones sociales, y es por ello que tenemos que hablar del tema del arraigo. Hay que recordar que antes de la reforma a la Constitución del Sistema de Justicia Penal de 2008, esta figura ya era contemplada por diversas legislaciones procesales secundarias. Sin embargo, a raíz de la reforma se eleva a rango constitucional dicha figura. Pero ¿por qué entonces es arbitraria y autoritaria y no es válido limitar la libertad mediante tal figura si está en la Constitución? Primero que nada, no estamos debatiendo la legalidad o la constitucionalidad de esta figura, sino la validez que deriva de instituciones de justicia que en ningún momento se cumplen. Mencionabas que no podemos conjugar la aplicación con la existencia formal de una norma o de una figura en un precepto jurídico. Sin embargo, tampoco podemos separarlo, porque si una norma jurídica no acapara la realidad o la esencia de la realidad social, esta es ineficaz y por tanto debe desaparecer. La constitucionalidad del arraigo ha creado la verdad aparente de que ésta es válida en todo momento por el simple hecho de estar prevista en la norma suprema. Asimismo, autoridades nacionales y los jueces federales han creído que es viable detener primero a la persona y después investigarla, bajo la tesitura de que ningún derecho es absoluto y que pueden tener restricciones. Pero las restricciones se han ido distorsionando, porque las restricciones tampoco pueden ser absolutas. Cuando esto ocurre y no se cumplen con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, es cuando ésta se vuelve absoluta e insaciable, y no podemos hablar entonces de una simple limitación a la libertad, sino de la existencia o de la inexistencia de algún derecho. Por otro lado, mencionan jurisprudencias, sin datos concretos a los cuales están haciendo alusión. El artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien reconoce que nadie puede ser detenido y privado de su libertad, salvo por las disposiciones que establezcan las constituciones locales de los estados, las constituciones de los estados partes, también establece que esta detención debe ser exhaustivamente justificada y con estricto apego a procedimientos objetivamente tipificados en una ley. Yo les pregunto, ¿es acaso que tenemos una ley reglamentaria de la figura del arraigo en nuestro país? ¿Es secreta? Yo no la conozco. ¿Es cuánto? Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su segunda intervención. Honorables jueces, el equipo contrario ha pretendido dibujar un panorama en el que pareciera que la figura del arraigo es una mera detención administrativa, sin un control judicial, sin las debidas garantías del debido proceso. Sin embargo, dicho argumento raya en el desconocimiento de la figura del arraigo y se aparta de la realidad.
el equipo contrario se olvida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia Varios 912-2010, estableció la obligatoriedad de todos los jueces mexicanos de aplicar un debido control de convencionalidad ex oficio. Y en la jurisprudencia 21-2014 estableció como obligatoria el respeto de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, la figura del arraigo no puede ser analizada aisladamente del artículo 16 constitucional ni del artículo 12 de la Ley en contra de la delincuencia organizada, como pretende el equipo contrario, sino que tiene que ser interpretado a la luz de las convenciones de derechos humanos, interpretado armónicamente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es por ello que un juez mexicano, al dictar una orden de arraigo, estará obligado a justificar los motivos del por qué dictó una orden de arraigo en una medida menos lesiva, justificar el criterio de excepcionalidad, otorgar las garantías del debido proceso, otorgarle un defensor al arraigado, hacerlo incluso comparecer para desahogar las pruebas que su derecho convengan. Y si el juez no lo realiza de esta manera, su resolución será ilegal, pero como ilegal será cualquier resolución de un juez que sea mercantil o civil que no se encuentra pegada a derecho. El equipo contrario utiliza y pretenderá utilizar el principio de presunción de inocencia de una manera sesgada, como si no se pudieran restringir los derechos humanos en virtud de dicho principio. Sin embargo, el principio de presunción de inocencia únicamente significa que las medidas cautelares se tomarán únicamente cuando sea necesario. Y yo pondría el caso: si una mujer comparece al Ministerio Público y denuncia a su marido que le ha estado abusando tanto física como sexualmente de él en los últimos meses, presenta pruebas que lo pudieran demostrar, pues el Ministerio Público efectivamente tendrá que dictar una medida cautelar y prohibirle al marido quizás entrar a su casa. ¿Se le estará restringiendo su derecho humano a la propiedad? Sí, mas no se le estará violentando, pues eso es precisamente lo que hacen las medidas cautelares, al igual que el arraigo. Es una figura que limita temporal y excepcionalmente algunos derechos para salvaguardar otros que se ven amenazados de manera inminente. El equipo contrario aduce que no señalamos casos concretos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Palamar Iribán en contra de Chile, estableció que era posible restringir la libertad personal como medida cautelar previo a la sentencia condenatoria cuando se hayan demostrado indicios suficientes que permitan suponer la posible responsabilidad o culpabilidad del indiciado. Así como ha señalado que también es posible restringir la libertad personal como medida cautelar cuando sea precisamente para salvaguardar el procedimiento y salvaguardar la integridad física de personas. El arraigo es una medida que, atendiendo un debido control de convencionalidad, únicamente será dictada cuando el Ministerio Público logra acreditar que posiblemente la persona fue culpable. Y será únicamente para evitar que el crimen organizado, con toda su capacidad de ataque y poder económico, extorsione, corrompe, amenaza o incluso ponga en riesgo la vida de las personas que denunciaron. Sostener los argumentos del equipo contrario equipararía a decir que no se puede tomar ninguna medida cautelar en virtud del principio de presunción de inocencia, lo cual carece de lógica, puesto que incluso los organismos públicos protectores de derechos humanos dictan medidas cautelares. Es evidente que el equipo contrario tiene una errónea concepción de la aplicación del arraigo. Y es evidente que utiliza sesgadamente los principios internacionales de derechos humanos, por lo que los argumentos vertidos del equipo contrario resultan completamente inexactos e insuficientes para demostrar la invalidez de la figura del arraigo. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención. Sí, muchas gracias. Primero que nada me gustaría establecer y dejar en claro que la contraparte está poniendo palabras en la boca de este equipo, las cuales no hemos mencionado. No hemos hecho alusión a la presunción de inocencia, que si bien es cierto, ellos mismos aceptan dentro de sus mismos argumentos esta violación. Nos gustaría a nosotros enfocarnos tanto en criterios internacionales como en propios criterios nacionales, doctrina y demás aspectos sociales que nos ayuden a comprender por qué no es válido limitar la libertad personal en virtud de la aplicación de la figura del arraigo. Primero, el artículo 7.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece
que no se puede alegar mediante la aplicación, para la aplicación de una figura, el derecho interno que esté previsto en una constitución. Asimismo, en la Convención de Viena, en el artículo 26, se establece el principio pactum sunt servanda, es decir, si el Estado mexicano se compromete en un tratado internacional a no violar esos derechos humanos, lo tiene que cumplir. Asimismo, el artículo 27 establece un argumento parecido en el sentido de la imposibilidad del Estado de justificar el incumplimiento de sus obligaciones contraídas por medio de los tratados internacionales, alegando derecho interno. También debemos recordar, el derecho interno está permeado por muchas situaciones, no nada más jurídicas, sino sociales, políticas y económicas. Recordemos que en el año 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura del arraigo. Sin embargo, ¿qué pasó? En el sexenio del presidente Felipe Calderón, al iniciar su táctica para combatir a la delincuencia, desató una guerra, desató una ola de violencia jamás vista en nuestro país. Ante la presión social, los grupos políticos, los representantes, y al ver que caía tanto la apreciación de la sociedad, de una buena postura de ellos, como de los partidos políticos, se vieron obligados por esas situaciones sociales y políticas a incluir en la Constitución la figura del arraigo. ¿Por qué la Constitución? Porque la Corte ya la declaró inconstitucional una vez, para que no pudiera hacerlo dos veces. Es claro aquí que esas decisiones están permeadas de política pura, de un discurso barato, que no lleva más que a la mediocridad del órgano persecutor. Recordemos también, señores, que la presunción de inocencia se basa en demostrar que yo soy inocente. Como ya lo afirmaron los compañeros, para dictarse una orden de arraigo se necesita indicios, la probable, o sea, no sabemos, pero tal vez sí. ¿Eso será suficiente acaso para determinar que una persona debe ser arraigada, que debe ser estigmatizada en la sociedad? Porque eso es lo que pasa. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que son arraigados? ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con su vida? ¿Es cuándo? Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. Es necesario señalar que el tema sobre el cual versa este debate es sobre si la figura del arraigo es una figura válida jurídicamente para limitar la libertad personal. Por lo anterior es necesario vertir argumentos jurídicos para demostrar que la figura es válida. Para ello, contrario a diferencia del equipo contrario pueda argumentar, es necesario realizar sobre dicha figura un test de proporcionalidad. Dicho test es realizado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar si una figura, al momento de limitar un derecho, no va conforme o no va en contra de los derechos humanos. En un primer momento, la figura debía de cumplir con 4 requisitos: que sea un fin legítimo, que sea idóneo, que sea necesaria y que sea proporcional. Al analizar la figura del arraigo, nos damos cuenta que cumple precisamente con esos 4 requisitos. Toda vez que la figura del arraigo persigue un fin legítimo, desde la Constitución se establece que el arraigo podrá ser utilizado únicamente para la protección de personas y bienes jurídicos y para evitar que el arraigado no se sustraiga de la acción de la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Acosta Calderón en contra de Ecuador, ha señalado que dichos fines son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual manera, es una figura idónea, pues como ha mencionado mi compañero, ante la capacidad de ataque, la capacidad de amenaza, incluso el riesgo que la delincuencia organizada predispone para nuestras autoridades, resulta la figura idónea el hecho de poder restringir de manera temporal el derecho a la libertad personal de un individuo en aras de salvaguardar el procedimiento. De igual manera es necesario, porque la medida del arraigo únicamente podrá ser utilizada cuando el Ministerio Público haya comprobado que no pudo haber utilizado otras medidas también establecidas en la Constitución y en la legislación penal para detener a la persona, tales como la orden de aprehensión, la urgencia o la flagrancia. Y por último, es una medida proporcional, pues el limitar temporal y excepcionalmente el derecho a la libertad de un individuo
en aras de la terrible situación que atraviesa nuestro país, es a todas luces una obligación que el Estado mexicano tiene para con sus ciudadanos. En ese sentido, es necesario traer a colación criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al margen de apreciación que los Estados tienen para proteger a sus individuos. Es decir, una vez que los Estados han salvaguardado un piso mínimo de derechos, tienen la facultad de utilizar medidas especiales para proteger a sus ciudadanos de la delincuencia organizada y también del terrorismo. Situación que se actualiza cabalmente con el arraigo. En relación a lo argumentado por el equipo contrario, todas nuestras autoridades están obligadas a establecer en todas sus resoluciones un control de convencionalidad ex oficio y otorgarle a los arraigados, en este caso, todas las medidas que salvaguarden un debido proceso. Si el Ministerio Público no logra acreditar la probable responsabilidad, solicita una orden de arraigo y el juez la concede, esa orden de arraigo será una orden de arraigo ilegal. Pero no por eso la figura del arraigo se puede considerar como una figura que sea inválida en nuestra institución. Pero lo mismo podría pasar, tal como hemos mencionado, en cualquier juicio o en cualquier procedimiento civil. No por eso tildaríamos de inválidos todos los procedimientos que existen en nuestro país, porque las autoridades aplican de manera errónea el derecho. Es cuanto. Ya tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. Muchas gracias. Primero que nada, no se puede aplicar el derecho a cabalidad sin una ley reglamentaria. Agradezco con tristeza que no me hayan respondido si existe o no, o cómo se debe regular esta figura para ser considerada como válida. Argumentos jurídicos. El artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, textual, y me permito citar, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas que, aún consideradas como legales, vayan en contra de los derechos humanos y de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Ustedes hicieron una ponderación entre estos valores, pero nunca señalaron la necesariedad de la figura. ¿Es acaso que las estadísticas de la delincuencia organizada han bajado a raíz de la figura del arraigo? Ahora bien, aluciendo a que dicen que utilizamos el principio de inocencia, lo voy a utilizar. Ferraioli señala que la presunción de inocencia se debe comprobar en un juicio para obtener la prueba adecuada y así establecer si la persona es culpable o no. En la aplicación y en la realidad social que vivimos, el Ministerio Público precisamente por eso pide la orden de arraigo, porque no tiene pruebas para vincular a proceso. Y ahora bien, hay un error en la concepción que tienen sobre las medidas ordinarias y extraordinarias de limitación de la libertad. Mencionaron la orden de aprehensión, pero en la orden de aprehensión, como bien citaron, se necesita que haya una denuncia o querella. La orden de arraigo surge para delitos graves, que son oficiosos. Muy bien. También en la reforma al sistema de justicia penal de 2008, se redujeron los requisitos precisamente para que el Ministerio Público pudiese pedir una orden de aprehensión en lugar de una orden de arraigo. El control judicial se violenta mediante la figura del arraigo, puesto que aunque el Ministerio Público pida la orden, no a todas las autoridades, como ustedes mencionaron, sino solo a las autoridades federales, jueces federales, este individuo es puesto a disposición de la Procuraduría y no ante un juez para que vele por las garantías del mismo. Se violan el debido proceso, puesto que no se le indica las causas del arraigo, cuánto tiempo durará, inclusive no se prevé atención médica. Se violentan el artículo 7º, 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Convención contra todo trato de tortura. ¿Es acaso que a través de la figura del arraigo no surgen otras figuras violatorias de derechos humanos, como lo son la tortura? El principio de inocencia, el control judicial, la violación del sistema de justicia a no permitir la coacción para obtener una confesión, también se ven violentados. Ya lo dice el caso Valdión García contra Perú en el año 2006, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció
que aunque no obraran otros medios para comprobar que una persona detenida arbitrariamente ha sufrido maltrato físico, sí existe maltrato psicológico y moral que hace presumir que esa persona sufrió un trato degradante e inhumano. El primer compañero en su primera intervención mencionó que es válido limitar la libertad después de una sentencia condenatoria. Explícitamente esas fueron tus palabras. Claro que es válido, pero la figura del arraigo no es parte del proceso y se dicta muchísimo antes a tener una sentencia condenatoria. Gracias. Tenemos el tiempo. Les recuerdo que en su última intervención los equipos pueden hacer uso de la voz, ambos oradores, si así lo desean. Sobre la palabra al equipo a favor para su cuarta y última intervención. Para finalizar, haré algunas alusiones con respecto a los argumentos vertidos por el equipo contrario. Y es que señalamos que nosotros establecemos un estándar probatorio de meros indicios. Nosotros señalamos el estándar probatorio que ha sido utilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención Americana, que es indicios suficientes para determinar razonablemente la culpabilidad, y es el que deberá utilizar un juez al dictar una orden de arraigo. El equipo contrario hizo la pregunta de cómo se regulaba la figura del arraigo y soluciona que no había un procedimiento. Sin embargo, el arraigo, como toda medida cautelar, se rige por las leyes y normas que rijan cualquier medida cautelar atendiendo un debido control de convencionalidad. El equipo contrario hizo alusión que el Estado mexicano simplemente elevó la figura del arraigo a la Constitución, lo cual es completamente falso. El Estado mexicano, atendiendo a las jurisprudencias, atendiendo a los organismos internacionales, limitó la figura del arraigo únicamente para la delincuencia organizada y estableció las causas que son válidas internacionalmente y aceptadas bajo los estándares internacionales, estableciendo igual del propio artículo 16 el principio de necesidad. El Estado mexicano, honorables jueces, se ha comprometido a través de la firma de diversos tratados internacionales a garantizar el respeto de los derechos humanos dentro de su territorio. Y en consecuencia, cuando existan situaciones que pongan en riesgo los derechos humanos de sus ciudadanos, el Estado tiene que actuar y debe de actuar de manera proporcional con el problema que se afronte. La delincuencia organizada, sus efectos han llegado a niveles insostenibles que ponen en riesgo el mismo Estado de Derecho y a las personas que en ella habitan. Por lo cual es necesario utilizar medidas que salvaguarden los derechos de sus ciudadanos. Dotar a las autoridades de los mecanismos efectivos para combatir a la delincuencia es velar por el futuro de una sociedad que pareciera desmoronarse por la inseguridad. México está obligado a actuar, no puede permitir que el crimen organizado continúe carcomiendo el tejido social mediante el secuestro, la extorsión. Y no es válido decir únicamente que se violan derechos humanos, sino que es necesario decir por qué se violan los derechos humanos. Nosotros hemos demostrado a través de un test de proporcionalidad, a través del debido control de convencionalidad, a través de la figura propia que se encuentra en el artículo 16 de la Constitución, que la figura del arraigo sí se adecua a los estándares internacionales. Incluso figuras similares han sido aceptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos de terrorismo. Por lo que el arraigo, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ajusta al altísimo deber de todo gobierno democráticamente electo de velar por la seguridad de sus ciudadanos y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Se da la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Sí, muchas gracias. Primero que nada me gustaría iniciar con una declaración que hace el Procurador de Justicia de la República, el señor Jesús Murillo Caram, al establecer que la figura del arraigo debe ser desechada. Y debe ser desechada en el sentido de que deben de tenerse elementos, tanto para considerarse que la persona es culpable, como para iniciarse una investigación. Aquí creo que es totalmente contrario a lo que nuestros compañeros afirman, ya que es una autoridad, es quien encarna el Ministerio Público y el Ministerio Público es quien pide la orden de arraigo. Me gustaría también hacer alusión, me pareció muy interesante el test de proporcionalidad mencionado por mi contraparte. Recordemos que debe reunir ciertos requisitos, entre ellos el de la necesariedad. ¿Es necesario? Sí, es necesario actuar, como bien concordamos con los compañeros. ¿Actuar en qué sentido? Arraigo, limitando derechos humanos de esa manera injustificada. ¿Es idóneo? ¿El arraigo es la única figura capaz de atacar el problema? No lo creo. ¿Es proporcional?
Y ahí me gustaría discrepar con ustedes, compañeros, en el sentido de la proporcionalidad se basa en que la restricción al derecho humano debe ser proporcional, vale la redundancia, con la afectación, con el beneficio que se está obteniendo, en este caso la seguridad pública. La Comisión Mexicana para Promoción y Defensa de Derechos Humanos, en un estudio realizado, establece que a raíz de la reforma de 2008 ha aumentado 100% la aplicación de la figura del arraigo. En el año 2009, 218%. Y así consecutivamente manteniéndose constante un aumento del 120%. También debemos considerar que esta misma institución arroja estadísticas de las cuales de cada 100 personas arraigadas, solamente 3 pueden continuar un proceso y las otras han sido declaradas inocentes. ¿Y qué les dicen? Disculpe usted, ¿tiene hijos? ¿Tiene trabajo? Lo siento mucho. Gracias por su cooperación. Creo yo que es claro que esto no es proporcional. Es proporcional hablar de esta transgresión a los derechos humanos. ¿Con qué efectividad? A pesar de que viola principios de progresividad, al retrotraernos a tiempos anteriores, limitando derechos humanos con figuras que ni siquiera se encuentran debidamente reguladas y que han sido sugeridas de eliminarse por la propia Corte Interamericana, así como organismos europeos y los mismos compañeros. Me gustaría terminar diciendo que la figura del arraigo, aun y cuando, suponiendo sin conceder, fuera válida, ni siquiera es eficaz. Si no es eficaz, si no es válida, entonces, ¿de qué nos sirve esta figura? Y quiero sostener la postura del equipo. El equipo sostiene que el arraigo no es válido para limitar la libertad personal. ¿Es cuánto? Ya tenemos el tiempo. De esta manera damos por concluido el debate. Le pido por favor al público y a los participantes que abandonen la sala para que los jueces puedan deliberar. Pido a los equipos que permanezcan cerca para la reunión.